Hola a todos, en este último vídeo sobre SymPy vamos a ver una forma fácil de traducir expresiones simbólicas a funciones que yo puedo evaluar de manera numérica y de forma eficiente. Se me pueden ocurrir muchos ejemplos en los que yo estoy haciendo manipulaciones simbólicas con SymPy, pero en un momento dado, alguno de esos resultados quiero evaluarlo repetidamente, por ejemplo, para un conjunto de valores y que esa operación sea eficiente. Uno de estos ejemplos podría ser, por ejemplo, calcular matrices jacobianas. En un momento dado, yo podría hacer esas operaciones a mano, pero son muchos elementos y es fácil equivocarse. En cambio, si yo derivo esa expresión con SymPy, directamente utilizando el método que vamos a ver ahora, podría traducir esa expresión simbólica a una función que se va a evaluar de forma muy eficiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una expresión sencilla, por ejemplo, x por el seno de x más 1 partido por x cuadrado. Si imprimo esto, tengo una expresión de SymPy normal. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, esta expresión en un valor concreto de x, pues simplemente tendría que sustituir aquí x por 0,2, por ejemplo, llevar al método evalv, y aquí lo que voy a tener es el valor de la función para ese valor de x. Si yo quisiese ejecutar esta función para un conjunto de valores, podría hacerlo con un bucle, pero sería una operación muy ineficiente. Lo mejor que podemos hacer es utilizar la función lambdify. Si abrimos la documentación, tenemos que especificar en primer lugar qué argumentos va a tener esa función, en segundo lugar en qué expresión se va a basar o qué expresión va a traducir, y después una cosa muy importante que luego veremos, qué módulos se van a utilizar para crear esa función. Vamos a crear un ejemplo sencillo. Si yo guardo esto en exp numérica y utilizo la función lambdify, el primer argumento va a ser la x, luego la expresión que yo quiero traducir, y de momento lo voy a dejar así. Si imprimo esto, lo que voy a tener es simplemente que se ha creado una función. Si yo esto lo evalúo para 0.2, lógicamente voy a obtener el mismo resultado de arriba. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluarlo para un array de valores, por ejemplo? Pues voy a importar aquí NumPy, con la convención que ya conocemos. Voy a crear un array de valores, por ejemplo con un linspace entre 0,1 y 1.0, con 11 elementos. Si yo evalúo esa expresión numérica, no va a funcionar. Lo que obtenemos aquí es el clásico error que aparece cuando utilizo arrays de NumPy con funciones matemáticas del módulo math de la biblioteca estándar. Esto, como sabemos, no se puede hacer, así que tenemos que especificar a SymPy que esa expresión tiene que traducirse utilizando funciones de NumPy. Si muevo estas celdas aquí arriba para que quede más claro, y ejecuto esto, lo que quiero es traducir esta expresión, pero especificar, como he dicho, que se usen funciones de NumPy. Así que aquí, como tercer argumento, como ya he importado NumPy como np, simplemente lo voy a agregar aquí. Como vemos, el resultado es el mismo. Si evalúo esta función para un valor, también funciona igual que antes, pero ahora, a diferencia de antes, puedo utilizar un array de NumPy y en este caso sí que va a funcionar. Si queréis ejemplos más avanzados de esto, la gente de KHM ha traducido el famoso curso sobre mecánica de fluidos computacional de Lorena Barba al español, y aquí tenemos un análisis de la ecuación de Burgers en este caso. Si nosotros vamos a la parte que nos interesa, lo que tenemos es, como podéis ver, una expresión bastante complicada, simbólica todavía, eso sí, y lo que hacen es utilizar lambdify, en este caso especificando varios argumentos, como vemos aquí, para poder evaluar esa función de manera muy eficiente. Y hasta aquí esta traducción que hemos visto entre funciones simbólicas y funciones numéricas. Seguro que esto será muy útil a la hora de trabajar con SymPy y combinarlo con código ya existente.